Buenas noches, maestro. Buenas noches, maestro. Energía es Shoyigan, ¿cuál es? Buenas noches a todos. Primeramente, les saludo con afecto y cariño y pues pedirles disculpas, ¿no? La clase pasada pues no pudimos acceder ya que pues andaba fallando lo que es el internet y por lo tanto pues no pudimos avanzar. Pero me imagino que ustedes pues han estado avanzando y pues no sé cómo van con sus trabajos. Eh, si alguien avanzó, adelante, puede presentar sus trabajos y los checamos. Igual y comenten para saber si avanzaron o en su caso pues avanzar con la clase de hoy, que bueno, hoy toca sustantivos de actor, Bájale un poquito. pero Maestro, pues quisiera maestro, escuchar, ajá. yo le puedo leer lo que hice y usted me dice si estoy bien o estoy mal. Sí, adelante. Ok. Newa nikpia si se walsochiotl. Yo tengo una planta de muchas flores. Tewati se teotl. Tú eres una energía. Newa Nikita se acoatl. Yo veo una serpiente de agua. Newa Nikita se ameyali. Newa Nikpia ome polocome. Yo tengo dos burros. Yewa Kineki se atlacatl. Ella quiere un marinero. Yewa Kineki se ameyaltzin. Ella quiere un pequeño manantial. Negua Nikpia se chimali. Yo tengo un escudo. Negua Nikita se citlalitzin. Yo veo una estrellita. Negua Nineki se istli. Tewa ti se tecolot. Tú eres un tecolote. Newa Nineki se quetzal. Yo quiero una pluma hermosa. Yewa Kita Kiyawit. Ella ve la lluvia. Tewa ti se tepiltzin. Tú eres un hijo privilegiado. Tewa ti se tescaro. Tú eres un espejo. Como dos oraciones no les puse en español nada más, maestro. No sé si está bien. Sí, está bien. ¿Se entiende, maestro? Sí, Ok, adelante. ok. Es lo que yo hice, maestro. ¿Se entiende? Kama, Sí, adelante. sasakamati tamashchani. Newa Nikita se Xochitl. Yo veo una flor arrojada por el agua. Tewame Tikpia se Acoat. Nosotros tenemos una serpiente de agua. Ayakankitzin Awisot Teneshtik. Ay, aquí no sé si estoy bien, pero venerable ballena mamífero acuático. Gris, algo así. ¿Cómo es en náhuatl? Ah, Ayakankitzin
Canquitzin, Ahuizot, Tenextic. Venerable ballena, mamífero acuático gris. Tenestic, ¿sí? ¿Qué más? Igualita Namaca, Ameyali. Me gusta vender agua de manantial. Ticpia C, Ameyalcin. Pan, Coyo. Tenemos un pequeño manantial en el bosque. Nignenemi, Ipan, Anáhuac, Aquetzali. Camino en la ribera del agua preciosa. Nocoli, Nitequitia, Atlacat, Ipan, Hueyat. Mi abuelito trabajaba de marinero en el mar. Newa no toca a Tototzin. Yo me llamo agua convertida en ave. Chalchihuitlicue, Atzin, Ipan, Atoyat. La de la falda de jade, agua venerable en el río. Newa Sihuapipiltzi, no toca, Chalchihuit. Yo soy mujer honrada, me llamo Flor de Fuego. Y la Matzi, Chalchihuizochit, honorable abuela turquesa convertida en flor. Newa no tonal, Chicomecoat, Tepeyolot. La siembra de mi nombre, 7 serpiente, corazón de los montes. Newa no toca, Ihuacoat, Quetzali, Itzcoat. Yo me llamo mujer serpiente preciosa, serpiente negra. Newa Nicpia C. Chimalcoat. Yo tengo un escudo de serpientes. Sinteot, Nicnamaca, Nicmaca, Notonacayot. Madre del maíz, dame mi sustento. Ipan Semanahuat, Nonantzin, Citlaninique. En el universo, mi madre, la de la falda de estrellas. Son todas, temas tienen. ¿Qué más, Tlaxtlahui? Sí, está bien, excelente trabajo. Sí, sí, sí tuvieron pues un buen margen de tiempo, ¿no? Para, pues para escribir, para repasar, ¿no? Y ahí están los resultados. Muy bien, perfecto. Tlaxtlahui, Tlazohcamati. Oxel, ¿alguien más que haya realizado el trabajo? No, ya no hay. Miguel Ángel tiene su micrófono prendido. Que lo apague, por favor, porque se oye eco. Ah, yo pensé que era mi internet el que está haciendo. Sí, sí, adelante. Ya no hay. Bien. En lo que se animan, el día de hoy vamos a ver los sustantivos de actor. Miren, no sé, creo que hay interferencias. Mi internet está instable. Por si no llegaran a escuchar, me lo hacen saber para volver a repetir, de favor. Nos dice que los sustantivos de actor, estos sustantivos se refieren a ciertos oficios
o profesiones para nombrarlos en la lengua náhuatl. Es necesario aglutinar ciertas raíces de palabras que describen el trabajo que realiza el nombre del actor. Sí, prácticamente son las profesiones. A esto se le llaman sustantivos de actor en lo que es lengua náhuatl. Y para ejemplificar, tenemos el primero, dice tlapahtiquetl. Este se compone de ciertas raíces como tla, que se refiere a persona, pastía es curar, que, a quién y se dedica. Y el tl, marca de sustantivo. Este sería el primer ejemplo y nos referimos a un doctor en español. Tlapahtiquetl, 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 ¿sale? Nos vamos con el siguiente, con el otro ejemplo que es tlamachtiquetl. Tlamachtiquetl, el que enseña, profesor. El otro es tlamanowihquetl, el que defiende, abogado. Ni manowía. Ni manowía es que estoy defendiendo, de defender. Manowía, defender. Ni manowía, yo defiendo. Y en la siguiente tenemos tequiwa, que se refiere a autoridad. Tequiwa. Tequihuahtlayecanquetl, el que guía con autoridad. Autoridad o presidente. Y en este podemos ver que está en el teocalli. Teocalli. Tlayecana es guiar y Tlayecanquetl es guía. Teocalli es un lugar sagrado. El otro es Tlayecanquetl, Caltlayecchihuahquetl. Cal, que se refiere a Cali, de casa. Tlayec, el que hace. Tlayec, Chihuah, Tlayec, Chihuah. Tlayec, Chihuah hace bien. Ketl, el que construye edificios. Todo junto, el Caltlayec, Chihuah, Ketl es el que construye edificios y nos referimos a un ingeniero civil. En el siguiente ejemplo es Masehualtequichihquetl. Masehualtequichihquetl, que sirve al público, es un servidor público. Masehuali, la palabra Masehuali se refiere a gente común, Masehuali. Por ejemplo, no Masehualwa, mi gente, no Masehualwa, mi gente. Masehuali, gente. Pipiltin, gente de la nobleza. A eso se refiere la palabra pipiltin. Y va relacionado con este de Masehualtequichihquetl. El otro es Xochtlahtohquetl, el que escribe poesía, y nos referimos a un poeta que lo ejemplificamos con esta imagen. Es Xochtlahtohquetl. No, perdón, con esta imagen se ejemplifica el Xochtlahtohquetl, el poeta. Y Tlahcuilosquetl, el que escribe, escritor. Lo ejemplificamos con esta imagen. Y el otro es Tepanchihquetl. Tepanchi es pared. Chi hace chi. Entonces,
el que construye paredes. Nos referimos a un albañil. Albañil. Este es el comerciante. Como imagen. Tlanamacaquetl. Tlanamaca, el que vende. Tlanamacaquetl. Como Creo que tiene problemas el Temastiani. Se fue. Sí, hay que esperar a que se vuelva a conectar realmente. Sí, esperemos que se conecte. Ya. disculpen, pues, se fue el internet, pero ya regresamos. ¿Se oye? Sí, se ve. Ah, Sí no se se ve y ve sí se su oye. imagen. Yo no lo No, veo. no Ah, se ve ya. el material. Quema. Lo que estaba compartiendo no se ve. Ahorita ya. ¿Ya se ve? Temastiani va a compartir el material. Quema, Tamastiani. Sí, sí, lo voy a compartir en el grupo terminando la clase. Gracias, Temastiani. Bien, entonces nos quedamos en nos quedamos en el Tlanamacaque, es el comerciante, Tlanamaca, el que vende, Tlanamacaque, el comerciante. Les comentaba que todas estas palabras tienen algo en común y es la terminación ketl, ketl. Por ejemplo, tlapahtisquetl, tlamachtisquetl, tlamanouisquetl, tequihuahtlayecanquetl, caltlayechihuasquetl, maseualtequichisquetl, xochtlastosquetl, tlahuilol, tlahuilosquetl, tepanchisquetl y tlanamacaquetl. Todos terminan en quetl, que es la raíz. Los otros ejemplos es Tlacual, Tlanamacaquetl, Tlacual, Tlanamacaquetl. O cocinera, Tlacualchixquetl, el que hace la comida. Tlacuali, Tlacualchixquetl. Tlachpanquetl, el que barre, barrendero. Tlanamacaquetl, el que entrega la ofrenda. Tlamaquetl, el entrega la ofrenda, ofrendador. Tlamanilistli, ofrenda. Tlamanilistli es ofrenda. Tlamasquetl es la persona que ofrenda, el que entrega la ofrenda, ofrendador. Tominposquetl, tomin es dinero. Po de poa, contar. Y quetl ya es la raíz y nos referimos a un contador público, el que cuenta el dinero. Tominposquetl, contador público. Xochtlanamacaquetl, el que vende flores, florista. Xoch, de Xochitl, Tlanamaca, que vende, y Quetl, la raíz, Xochtlanamacaquetl.
Y para desglosar, tenemos el Pizzontlánamacaquetl, el que vende carne de puerco o carnicero. Esta la vamos a desglosar, lo venimos haciendo. Y encontramos el naca, se refiere a nácatl, carne. El pizzo se refiere al pizzotl, el El cerdo. cerdo, el marrano, el pizzotl. Y na, namaca vender, namaca. Tla se refiere a la persona y el que. Y el TL es el sustantivador. Todo junto es pizzo, namaca, Naca, naca, no, tlaman- pizza, tlanamaca, namaca, ketl. namaca, que Pizzo, namaca, que namaca, tlanamaca, ketl. Pizzo, naca, tlama, naca, tlama, pizzo, naca, tlanamaca, que tlama, namaca, ketl. Exactamente. El que vende carne de puerco. Pizzo, namaca, tlanamaca, ketl. Y tenemos el cómic. Este ya está en español. Dice, es la conversación de dos personas de- que dice, Tenoch, Noiknintzin Cano Otinemia, hermanito, ¿dónde andabas? Tizoc, Onimomachti, Aman Noteki, Nitlama Nowihet, Nitlama Nowihet, Guantehuatzin. Manowia es defender, lo que ya vimos. Manowia es defender. Y en español dice, estudié, ahora mi trabajo es abogado. ¿Y tú? Guantehuatzin, eso se refiere, ¿y tú? Tenoch, nehua amo nimomachti, noteki nitlanamacaquetl, uan nosiua tikinamaca cacme, uan tlaquentli. Tlaquemitl es ropa. En español, yo no estudié, mi trabajo es comerciante y con mi esposa vendemos guaraches y ropa. Tizoc, tiquimpia moconegua, ¿tienes hijos? Telpochtli es niño, Ichpochtli es niña. Tenochquema, ome, se telpocatzin, uan se ichpocatzin. Sí, dos. Un niño pequeño y una niña pequeña. A eso se refiere con telpocatzin. Catzin es diminutivo. En este caso es diminutivo. El tzin, telpocatl o telpochtli es niño. Pero si le ponemos el tzin, telpocatzin ya se refiere a un niño pequeño. Lo mismo con la niña, ichpochtli. Le ponemos el tzin que lo hacemos de manera en diminutivo y ya dice Ichpocatzin, una niña pequeña. ¿Hasta aquí hay alguna duda en relación con los sustantivos de actor? Esto es fácil de digerir, no hay tanta complicación o no sé, ustedes comenten, díganme. Esto por lo regular son son palabras compuestas donde se Amo, aglutinan. Por ejemplo, Tamastiani. el último. Esta es la aglutinación de nácat, pitzot, namaca, tlaxcala y tl. Ujú. Esto es la aglutinación y esto es lo que podemos sacar de todas estas palabras. Es la aglutinación.
igual para ya irnos adentrando al trabajo que realizan, vamos a igual realizar, no sé, a lo mejor si aquí vamos a cambiar la modalidad, no sé qué les parezca. Por ejemplo, aquí este es un ejemplo. No sé si se les va a complicar hacer también ustedes o seguimos con las oraciones, no hay problema. Yo pienso que seguimos con las oraciones, maestro. ¿No se les va a dificultar hacer un pequeño cómic? Les pregunto. Yo Lo prefiero las intentamos, oraciones. Sebastián. Bueno, hay que intentarlo a ver cómo queda. Sí, Tema, le digo para que cambiemos un poquito la dinámica de trabajo y a lo mejor ustedes, pues, o bueno, no sé cómo sientan ustedes, si es un trabajo a lo mejor monótono, ¿no? De realizar las oraciones en cada trabajo, pura oración, o no sé cómo sienten ustedes. Si está bien o vamos bien, adelante, seguimos trabajando con las oraciones, pero igual quiero que me lo hagan saber. lo intentamos, Sebastián. Ah, bueno, y si no, le digo que no, no hay problema, seguimos trabajando con las oraciones y no pasa nada. Igual Tema, vamos a hacer la misma dinámica, ustedes lo realizan en el transcurso de estos días y me lo hacen llegar para, pues, ver si tienen detalles o no sé, como vean ustedes y ya Sí, los está presentamos. bien, Temastiani. Vamos a tratar Los, de hacerlo. perfecto, los presentaríamos en la siguiente. En la, Clase. en la siguiente clase. Y miren, algo adicional, esto es sacado de un libro donde se investigó, ¿no? Para que no nos quedemos solamente con lo que, pues, les presento. Esto ya es de una autoría de un libro y nos dice que en la lengua náhuatl, los sustantivos que indican a alguien que realiza una acción, es decir, actores, suelen formarse con sufijos como ni, lo o ani, dependiendo del verbo y la región. Aquí tienes algunos ejemplos de sustantivos de actor en náhuatl. Este es del náhuatl clásico. Igual digo, esta es información adicional para que ustedes contrasten esta información que les presento y con lo que está escrito en en un libro con autor. Nos dice que aquí los sustantivos de actor en lengua náhuatl tienen el verbo base infinitivo, tienen el significado y el sustantivo de actor y significado del actor. El primer ejemplo tenemos el tlatzquilia. Tlatzquilia, su significado es juzgar. El sustantivo de actor es tlatzquili y significado del actor es juez. El otro ejemplo es tlastoa. Ese es su base, es el verbo base infinitivo tlastoa. Su significado es hablar. Y el sustantivo de actor es tlastoani. Si se dan cuenta, aquí ya termina en ani. El primero termina en li, como nos dice la presentación. Tlastoani, gobernante, orador. A eso se refiere el significado del actor. El tlacuiloa, escribir, pintar. Ese es su significado. La base del verbo infinitivo es tlacuiloa. El sustantivo de actor es tlacuilo, tlacuilo. Y su significado del actor es escribano. El otro ejemplo es el verbo base infinitivo temoa, temoa, buscar.
El sustantivo de actor es temoani, temoani. Y el significado del actor es buscador. El siguiente ejemplo, el verbo base infinitivo es tlalia. Tlalia, su significado es poner. Sustantivo del actor es tlali. Tlali. Su significado del actor es el que pone. Tlali. El siguiente es tequitia. Tequitia. Sustantivo de actor es tequiti y el significado del actor es trabajador. Trabajador. El otro es nehnemi. Su significado es caminar. El sustantivo del actor es nehnemi, sin cambio. Aquí no hay cambio. Y el significado del actor es caminante. Caminante. El, el otro es tlachia, que se refiere a su significado es ver, mirar, ver o mirar. El sustantivo de actor es tlachi, tlachi. Significado del actor es observador, tlachi. Estos son algunos ejemplos de lo que se retomaron de un autor. Igual digo que se los comparto para que ustedes contrasten la información de arriba con esta. Y como nota adicional, aquí tenemos unas notas adicionales, dice el sufijo ni, que es el que ya conocemos, con el que hemos trabajado, se usa a menudo para indicar a la persona que realiza Acción la del acción. verbo. Ujú, exactamente. La acción del verbo. Por ejemplo, ni tlastoa. Ni tlastoa. ¿Qué estoy, qué estoy diciendo? Ni tlastoa. Yo hablo. Sí, así es. Yo hablo, ni tlastoa. A lo mejor es aquí donde se confundía el hermanito Pedro de cuando utilizamos estos sufijos ni, pero se refiere a yo, ni tlastoa, yo hablo. El siguiente es algunos nombres de cargos o funciones sociales tradicionales derivan de verbos como tlastoani, que viene de tlasto hablar y originalmente significaba el que habla o el gobernante. Algunas raíces no cambian en su forma de actor, especialmente cuando el verbo ya implica una acción habitual como nehnemi. Es el ejemplo el de arriba, el nehnemi, que es caminar. El sustantivo de actor no, no hay cambios, nehnemi, sin cambios, y el significado es caminante. Podríamos decir que nehnemi es caminar o caminante. Ujú. ¿Alguien comentó en el chat? Dice, yo hablo, ni se puede usar en sustantivos también o nomás en verbos. Pues ahorita los estamos trabajando más en los verbos. Ujú. ¿Hay alguna duda hasta acá? No.
De momento no. Bien. Ya Para cuando lo hacerlo estamos más haciendo, práctico, ya cuando lo Demarciani, estamos haciendo es no, cuando ahorita surgen las dudas. Demarciani, los verbos también se pueden vamos a hacer unos sustantivizar, ¿no? ejemplos. Sí, claro, Demarciani, sí, los sí. verbos también se pueden sustantivizar, ¿va? Ajá, no se escuchó. Les decía que los verbos también se pueden hacer sustantivos. Demarciani, Pues es posible derivar sustantivos de los verbos. Se pueden usar los sufijos, que son los que designan la acción del verbo. Bien, a continuación, no sé si les vuelvo a comentar, el internet está un poco inestable. No sé si se alcanzó si escuchan, ven, visualizan la pantalla. Gemma, Quema. Las Mati. Les digo, vamos a realizar algunos ejemplos prácticos para realizar algunas oraciones y vamos a realizar un pequeño cómic entre todos para que ustedes lo realicen en cuando ustedes, bueno, este es un ejemplo, ya ustedes lo van a realizar cuando, claro, cuando tengan el tiempo, ¿no? Por ejemplo, Nehua, Nehua, Nikita, se tla, pa, ti, ketl. Nehua, Nikita, se tlapahtisquetl. ¿Alguien me puede decir en español qué es lo que se escribió? yo veo uy, Tlapahtisquetl, ¿Un doctor? ah, ¿es correcto? Yo veo un doctor. Ahí está. Nehua, Nikita, se tlapahtisquetl. Yo veo un doctor. Ni Juaniquita se tlapa. Tic. Tlapahtisquetl. Nehua, Nikita, se tlapahtisquetl. Ni Juaniquita se tlapaqui. Tlapactique. Ajá. Nehua, Nikita, se tlapahtisquetl. Hacemos otro. No, 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 ta, sin, iteki, i- iteki, iteki,
Tlachpanquetl. No podemos decir nota. Nota. Mi papá trabaja de barrendero. Sí, así es. Mi trabajo de barrendero. Sí, y así sucesivamente. No sé si alguien quiera decirme una oración, lo escribimos. El maestro enseña en la escuela. ¿Cómo sería escuela, maestro? Calzamastili. Tlamachtiquetl. Tihquetl. Tlamachtiquetl. Temachtia. Temachtia. Se usa el y no, nada más se pone escuela. Ipan. Ipan. Ah, bueno, en la escuela. Ipan. Tlamachtiquetl. Temachtia. Temachtia. En Ipan. Cal. pan es pan. Pan. Calzamastili. Cal de Cal. Cali. Sí. La persona. Mach. Tlamachtil. Machti. Cal. El cal es de Cali. Tlamachti. Y Ketl. Caltlamachli, perdón, aquí es Caltlamachli. Caltlamachli. Ketl, Tematían, Caltlamachli. El maestro. Maestro. Se fue otra vez. Disculpen, se volvió a ir el internet. Ya regresó el Tomastiani. Oh, disculpen, les comento que sí está un No se poco preocupe, maestro, no es su inestable. culpa. Pero bueno, vamos a seguir trabajando hasta donde nos permita. ¿Alguien más que quiera participar? Digo, esto ya va a ser ¿Qué mate, elaborado por todos nosotros y se va a compartir en el grupo para que ustedes lo tengan como ejemplo y puedan hacer los de ustedes. Sí, ¿qué mate más tiene? Nehua, Nehua. Nitekit, Tominpojketl. Nehua, Niteki, No te Tominpojketl. Yo trabajé de contador público. Nehua no te de Niteki, Tomin. tengo Niteki. Ah, sí, es Niteki, cierto. trabajé
Niteki. Ajá. Tomin. Trabajé. Po. Tomimpo. Ketl. Ketl. Tomin posket. ¿Qué más? Nehua. Niteki. Tomin posket. Yo trabajé. Contador público. Ujú. Sí, correcto. ¿Qué más? Tlaxtlauin y Tlazohcamati. ¿Alguien más? Maestro, ¿cómo se dice? El abogado Tlaterpa defiende a mi hermano. El abogado es Tlamanohuixquetl. Abogado. Tlaterpa, Ahí está. Tlamanohuixquetl. ¿Sí? Nehua. Onignek. Yo quise. ah, Ajá. ah, ah, ¿Cómo sería ser? Ser tepanchinket, albañil. Nehua o Niknek. Yeski. Nehua Yes. onignek. Yeski. Yes. Yeski. Tepanchinket. Tepanchi. Ketl. Ujú. Yo. Quise ser albañil. Sí. Yo quise ser albañil. Nehua o Niknek Yeski Tepanchikel. Yeski es de Yesquia. Quería ser. Ujú. Nechpalewi Tlamanohuixquetl. Nechpalewi Tlamanohuixquetl. Nechpalewi es me ayudó. Me ayudó el abogado. Nechpalewi Tlamanohuixquetl. Ujú. ¿Alguien más? Y aquí están los sustantivos de actor. Tlamachtiquetl, profesor. Tlamanohuixquetl, el que defiende abogado. Tequihuatlayecanquetl, autoridad.
Caltlayecchihuasquetl, el que construye edificios. Macehualtequichíquetl, Xochtlahtohquetl, el que escribe poesía, poeta. Tlahcuilosquetl, escritor. Tepanchihquetl, albanil. Tlanamacaquetl. Tlanamacaquetl. Pitzonamaca o Tlanamacaquetl. Pitzonamaca, Tlanamacaquetl. Bien. Otro sería Nehua. Ajá. Nehua. Nehua. Nictepía. 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 Pitzonacatlanamaca. Ket. Ujú. Nehua Nictepía Pizzo Nacatlanamaca. Ajá, en español. Mm, Ay, ya se me perdió. Nictepía. Sería Nictepía. Trabajé, dedicar. No. Nictepía. Entonces es Nitequitia. Nitequitiac. Yo trabajé, Nitequitiac. Quema. Nitequitiac. Piac. Ujú. Tlanamacaquet. Yo trabajé Tlanamacaquet. de vendedor de carne de cerdo. Cerdo. Ajá. Yo trabajé de vendedor de, de carne, en específico de cerdo. Ujú. ¿Qué más tiene? Entonces, si termina en ket, sería el que vende carne de puerco. Ajá. Tlanamacaquetl, miren, aquí a lo mejor hay una confusión. En sí, las carnes en general es nácatl. Nácatl es carne. Nácatl es carne. Naca, tla, namaca,
Quetl. Naca tlanamacaquetl. Este sí es carnicero, porque el otro ya especifica que está vendiendo carne de cerdo. Ujú. Es Nacatlanamacaquetl. Ya no especifica si es de pollo, de cerdo, de la carne que sea, ¿no? Aquí es carnicero, pues, vendedor de carne. Nacatlanamacaquetl. Y ya el otro es pizzo, pizzonacatl. Pizzonacatlanamacaquetl. Él específicamente es vendedor de carne de cerdo. Ese sería Tema. ese sería la diferencia. Este le ponemos para que no esté carnicero. Ujú. ¿Alguien más? Si no, vamos a ejemplificar. Vamos a hacer un pequeño cómic. ¿Cómo qué nombre en náhuatl quieren que le pongamos al niño? Tonatiuh, ¿De una vez lo vamos traduciendo al español o lo hacen ustedes? ¿qué más temas tiene? Ayawit, ¿qué haces? Es la primera. Sí, así es.
Y el otro sería aquí ando, Así Tonatiu, es. aquí ando. Ah, Ajá. ok. Ok, ok. Maestro, maestro, Sí, maestro, ¿cómo se diría en náhuatl? El lucero brilla bonito. el cerro. El lucero, como no estrella, el lucero. ¿O no existe en náhuatl el lucero, maestro? El lucero. Lucero, sí. Cállate. Escandaloso. La palabra lucero en náhuatl también se Ocitlalin. Ah, porque no hay femenino ni masculino, no, maestro. No existe. ¿Cómo era El cómo era su lucero brilla frase? bonito. El lucero brilla Ajá. bonito. Tlahuilhuia o puede ser Tlahuiloa. Sí. Así quedaría. Ok. El lucero brilla bonito. Ujú. Y Citlaltzin también se puede poner este nombre a una niña. Citlaltzin. Ok. Ajá. Y seguimos con el pequeño cómic. Dice, Ayahuitlentic Chihuahua. Ayahuitl, ¿qué haces? Tonatiu, Nikan, Ninemi. Tonatiu, aquí ando. Aquí le faltaron.
Bien, mira, así más o menos dice Ayahuitl, Tlentic Chihuahua. Ayahuitl, ¿qué haces en español? Nin momachtia. Mi hermano está estudiando. Ay, le contesta Tonatiu, Nikan Ninemi. Tonatiu, aquí ando. Y ya le contesta Guantlen momachtia. ¿Y qué está estudiando? Yehua Kinekiwais Tomin Posket. Él quiere ser contador. Y ya le contesta, ¿cuál? Y con Kipiaste bien, así tendrá trabajo. Así de sencillos los que pueden realizar este tipo de trabajo lo pueden hacer de esta forma. No sé si tengan algún comentario, a lo mejor se les va a aplicar. Esta es una conversación de dos niños. Uy, sí, lo hizo bien rápido. Lo Sí, guardamos y sí, le digo que lo hizo bien rápido. Así hasta parece fácil. creo que por la inestabilidad del internet no se escucha bien. Le digo que lo hizo tan rápido que hasta parece bien fácil. No, pues, mire, por ejemplo, aquí, bueno, la Yahweh es el nombre, ¿no? Le está hablando la niña. Quema. Dice Tlentigua, y ya viene en español. ¿Qué haces, Tlen? Se fue otra vez. Disculpen nuevamente. Digo, ya sí. Ya cuando realicen lo de ustedes, me pueden enviar un mensaje, no sé, a lo mejor para hilar algunas oraciones, pues yo les puedo apoyar. No sé si tengan algunos comentarios finales de acerca de los sustantivos de actor y de igual forma en, en- en las actividades, los que puedan realizar el pequeño cómic adelante y los que aquí ya tenemos algunos ejemplos son los que voy a guardar y los voy a compartir en el grupo. Los voy a compartir así en PowerPoint y lo voy a convertir en PDF para que no se les complique, porque a Maestro, algunos un creo que favor. Maestro, un no favor, sote. les facilita trabajar con PowerPoint y sí, Maestro, un favor, sote, a ver si puede ser la letrita más grande, maestro. Por favor. sí, adelante.
¿Sí? Solo un favorzote, que se puede hacer la letrita más grande porque soy un poco miope, maestro. Les comentaba, digo, si tienen pues no sé si nos va a permitir ya crear el trabajo, el internet. Les comentaba si tienen comentarios finales acerca de este tema sobre los sustantivos de actor. Adelante. Temastiani, ¿nos podría mandar otros sustantivos de actor Sí, para hacer así, sí se los comparto ajá, otras para hacer diversos. oraciones? Ajá, Sí, sí está bien, se los comparto. Tlazocamati. Eso se lo voy a compartir a lo mejor mañana. Ya esto, lo que trabajamos hoy, enseguida, ahorita terminando la clase, se los comparto. Ya lo demás, denme chance, buscar mañana y se los comparto. Quema. Quema Temastiani, Tlazocamati Temastiani. Tema, Ajá, Temastiani. y pues bueno, así, quedamos. Estos son los trabajos o actividades que van a realizar esta semana y nos estaríamos viendo dentro de 8 días. Digo, no sé si tengan algunos comentarios finales. Adelante, lo Ahorita no, podemos. maestro, posiblemente cuando haga la tarea le mando un mensaje, por favor, maestro. Ah, Ahí perfecto, sí está ahí bien. van a salir todas las dudas. Sí, sí, no hay problema. Me los hacen llegar ahí en el WhatsApp, en el grupo o de manera personal, como gusten. Yo los atiendo. Si no hay más comentarios, pues les agradezco, ¿no? El estar aquí y nos vemos dentro de 8 días. Timotasque Amaninchicuelli, Juan Matimosehuican, Mati Temastiani. Cochican. Tlazocamati, Temastiani. Tlazocamati. Gracias. Tlazocamati, Temastiani. Timoitas que maninchicuey. Tlaxcali. Timoitas, que Temastiani, Timoitas, que a todos, Timotasque. hermanitos. Buenas noches a todos, descansen.